Buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas a su programa Poder Judicial Conecta. Este es un espacio creado por el Poder Judicial del Estado con la finalidad de divulgar las diferentes actividades que realizan los juzgados, las salas del Tribunal Superior de Justicia y también sus diferentes direcciones a favor de la sociedad. Agradecemos el apoyo a Regeneración por permitirnos sus instalaciones y transmitir este programa desde su portal www.regeneracion.com.mx. Aprovechamos también la oportunidad para invitarlos a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales del Poder Judicial del Estado, como es Twitter, @TSJ Oaxaca, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y por su página web www.tribunal.gov.mx. Como todos sabemos, Oaxaca es un estado pluricultural, con diversas culturas y también tradiciones. Por ello convergen tanto tradiciones como diferentes normas. También ellos están impulsados por las comunidades indígenas y afromexicanas, y ello trae como consecuencia también la convergencia de diferentes normas que se aplican en el mismo territorio, en el mismo espacio. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en su función primordial de impartir justicia, en el año 2016 crea la Sala de Justicia Indígena precisamente para dar solución a los conflictos que surgen entre diversas comunidades. Hoy el tema que nos ocupa es pluralismo jurídico y por ello tenemos como invitado al magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, quien es integrante de la Quinta Sala Penal y la Sala de Justicia Indígena. Muy buenas tardes y bienvenido a su programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar aquí a todos los televidentes, a todos los seguidores que nos siguen por las distintas plataformas de internet. Y bueno, pues es un gusto y estamos aquí a las órdenes para responder las preguntas y las dudas que se vayan planteando. Muchas gracias. Sí, como comentábamos, el tema es pluralismo jurídico. Usted es integrante de la sala especializada en indígenas. Y bueno, vamos a empezar con la plática que tenemos. Y bueno, ¿cuál es la función que tiene la sala donde usted está integrando? Una de las funciones principales de la Sala de Justicia Indígena es precisamente garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Estos derechos están primeramente en el artículo 2 constitucional, ¿sí? Y están en toda la Constitución, pero fundamentalmente están en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Hay también otra declaración de la OEA, ¿sí? Y bueno, hay un sinfín de instrumentos internacionales, ¿sí? Del Sistema Universal de Derechos Humanos que vienen a marcar el marco normativo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. También tenemos en nuestra Constitución el artículo 16 fundamentalmente y algunas otras disposiciones que están también en toda la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. También contamos con una ley sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca. Y bueno, hay distintas disposiciones dispersas en las leyes, en los códigos. El Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, está el artículo 420, una disposición específica para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ¿cuál es la función principal? Me preguntabas de la sala. Bueno, garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Gracias, magistrado. Es importante ver que hay todo un bloque de disposiciones legales a nivel internacional, a nivel nacional y también a nivel local que buscan la impartición de justicia a las comunidades indígenas. La pregunta sería, ¿cuáles son los asuntos en específico que atiende la sala donde usted integra? Mira, de acuerdo al artículo 23, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la sala tiene competencia para conocer y resolver los asuntos relativos a la jurisdicción indígena. Es decir,
Los conflictos que va resolviendo las comunidades indígenas, las comunidades comunitarias tradicionales, ¿sí? De los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Y ahí, si alguna persona está inconforme con esa decisión que tomó la autoridad correspondiente de la comunidad, puede acudir ante la sala, ¿sí? De hecho, tenemos varios expedientes, procedimientos, donde han impugnado, ¿sí? Particulares, donde la asamblea o las autoridades comunitarias han resuelto un conflicto y estas están inconformes. Pero también hemos resuelto, ¿sí? La sala prácticamente va para 5 años, ¿sí? Desde que se instaló el 1 de marzo del 2016, ¿sí? También lo que ha sucedido es de que las personas no acuden a la sala, ¿sí? Sino acuden al Ministerio Público, al fiscal, a denunciar a las autoridades comunitarias. Entonces, y muchas veces se les inicia carpetas de investigación a las autoridades comunitarias de nuestros pueblos indígenas por el delito de abuso de autoridad, ¿sí? Y quienes acuden no son las personas entonces a la sala, sino quienes están acudiendo también son las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas ante la sala, ¿sí? Para defender su derecho de la libre determinación y autonomía que les otorga todo este marco internacional y constitucional, ¿sí? Para resolver sus conflictos internos. Desde 1991, donde se aprueba y entra en vigor el convenio 169, ¿sí? Hay un reconocimiento del pluralismo jurídico y también hay un reconocimiento de las distintas formas de solucionar conflictos, ¿sí? En lo particular, las comunidades indígenas, ¿sí? De acuerdo a sus formas y a sus procedimientos, ¿sí? No necesariamente similares a los procedimientos del Estado, sino son distintos. Es un reconocimiento a la diferencia, ¿sí? A la diversidad. Entonces, sin embargo, como venimos de una tradición, digámoslo así, ya de siglos, ¿sí? Donde de una de otra manera el Estado monopolizó tanto la producción del derecho como monopolizó también el ejercicio de la jurisdicción, de la solución de sus conflictos. Entonces muchas autoridades siguen con esa inercia y niegan, invisibilizan o no quieren respetar esta potestad que tienen las comunidades indígenas para resolver sus asuntos. Entonces, estamos conociendo estos casos, tenemos varios casos ahí, ¿sí? Estamos conociendo también los conflictos que hay, ¿sí? Es otra de las facultades que le otorga la ley, que hay entre cabeceras y las comunidades indígenas, es decir, el ayuntamiento y las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas con otra comunidad indígena, ¿sí? Agencias municipales con agencias de policía o agencias con rancherías, conflictos que tenga. Todo tipo de conflictos excepto los electorales, ¿sí? La ley, esta disposición es muy clara que no tenemos competencia para materia electoral. Todo lo demás, por exclusión, puede conocerlo la sala. Estamos conociendo también, y es de las facultades que señala la ley, en relación a las recomendaciones que hace la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, y las autoridades no quieren, no están de acuerdo con esa recomendación. La pueden impugnar vía la Sala de Justicia Indígena. Estamos también conociendo sobre la modificación de los sistemas normativos internos de la comunidad. Si hay alguna modificación y alguna persona está inconforme, ¿sí?
lo puede impugnar, ¿sí? Es más o menos un amparo contra leyes o bien un amparo o una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Esto es otro de las facultades que tenemos. Y otra de las facultades que tenemos también es resolver todo en relación a nivel local sobre la consulta previa, libre e informada que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas. Esas son las facultades fundamentales que nos otorga este artículo 23 de la Ley Orgánica, fracción quinta, y bueno, prácticamente en estos ya 5 años hemos hecho valer cada una de estas facultades que tiene la Sala de Justicia Indígena. Es muy interesante todas las funciones que tienen a favor de las comunidades indígenas. Y comentaba hace unos momentos que muchas personas van y presentan una denuncia ante el Ministerio Público. La pregunta en este caso sería, ¿cómo pueden llegar a la sala de justicia indígena y cómo se tramita? Bueno, la Sala de Justicia Indígena es una sala, ya lo reconoció la Suprema Corte en un amparo directo, ¿sí? Que resolvió el 22 de noviembre del año pasado, ¿sí? Y apenas hace un par de meses salió el engroso, ¿sí? En la sala, la sala de la Corte reconoce a la Sala de Justicia Indígena como el órgano que valida las resoluciones y las decisiones de las comunidades indígenas, como un órgano garante de los derechos de los pueblos indígenas, un órgano especializado, ha dicho la Suprema Corte. Entonces, y esta Sala de Justicia Indígena es una de sus características es que es muy garantista, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Sí? Uno de los grandes problemas que hay hacia el acceso a la justicia, ¿sí? No nada más en América, sino en América Latina, y en lo particular contra los pueblos y comunidades indígenas, es de que existen varias barreras, ¿sí? Una de las barreras es precisamente la formalidad, ¿sí? Y la Sala de Justicia Indígena ha iniciado procedimientos únicamente con un escrito sencillo, ¿sí? Donde se puede apreciar la causa de pedir, ¿sí? Hemos tenido algunas otras demandas que son confeccionadas por abogados indígenas, ¿sí? Y la presentan con, más o menos como si fuera una demanda de amparo, ¿sí? En materia indígena. Señalan ahí la autoridad responsable, el acto reclamado, los antecedentes del acto reclamado, conceptos de violación, ¿sí? Así lo han presentado varios abogados. Sin embargo, la sala, como te decía, en aras de ser garantista, ¿sí? Ha admitido demandas. Por ahí hace un par de meses le dijeron una carta al gobernador, ¿sí? Un desplegado, un escrito al gobernador y a diferentes entidades de la administración, ¿sí? Y le marcaron copias a la Sala de Justicia Indígena, ¿sí? Ahí veíamos que existía un conflicto entre la cabecera y esta comunidad indígena, ¿sí? Nos hicieron llegar la copia, ¿sí? Y bueno, se tuvo que formar un expediente y darle trámite. Ahí pudimos advertir que había un conflicto precisamente en relación a la distribución de los recursos que debe de hacer el ayuntamiento con la comunidad indígena. Entonces, ahí iniciamos una causa, un procedimiento, y tenemos otras, por ejemplo, donde presentaron unas demandas, pero no iban firmadas, ¿sí? Creo que cualquier otro tribunal las hubiera desechado, ¿sí? Aquí pudimos observar, ¿sí? Que había una dirección, había un teléfono, ¿sí? Donde notificarles, y el auto de erradicación fue precisamente llamarlos para ver si ellos reconocían
esa demanda que estaban presentando y que no estaba firmada. Si era su deseo de iniciar un procedimiento conforme estaban planteando ante estos escritos. Entonces, hay una suplencia queja total, amplia, distinta a una suplencia de queja muy específica, ¿sí? Que el juicio de amparo ha ido construyendo, ¿sí? El juicio de amparo ha ido construyendo una suplencia de la queja, pero desde la visión de un derecho subjetivo público, ¿sí? Aquí nosotros la suplencia de la queja la hemos construido desde la visión de los derechos fundamentales, es total, ¿sí? Es decir, como yo te decía, si hay una causa de pedir, ¿sí? Nosotros precisamos cuáles los argumentos, ¿sí? Que sostienen esta pretensión del actor, ¿sí? Y también no necesariamente tiene que presentar esta demanda la autoridad indígena correspondiente. Muchas veces lo puede hacer un ciudadano. Es decir, aquí rompemos con el principio del agravio personal y directo, ¿sí? Hay una tesis por ahí de la Suprema Corte, ¿sí? Donde también una visión que rompe también con esta idea del derecho subjetivo, ¿sí? Y tiene una visión más amplia, una visión de derechos fundamentales y legitima a cualquier persona, ¿sí? Que se autoscriba indígena, puede reclamar y acudir ante un tribunal para plantear su pretensión. Entonces, es un procedimiento también que se lleva, que le hemos denominado un juicio de derecho indígena, un JDI, ¿sí? Y lo hemos tratado de hacer de manera sencilla, que se inicia con una demanda, tiene que haber una contestación, un informe, pues, que tienen que rendir las autoridades responsables, ¿sí? También tiene que haber una contestación del tercero interesado, si es que lo hay, ¿sí? Y se fija cuál es el objeto del juicio sobre lo que se va a fallar de acuerdo a cada una de las facultades que se tienen, ¿no? Se señala también sobre que aporten las pruebas en relación al objeto del juicio que se ha señalado, ¿sí? Se señala una audiencia una audiencia de alegatos, ¿sí? Con citación para ir a oír resolución. Es decir, se ha diseñado un procedimiento sencillo, ¿sí? Y que se trate de ser eficaz. También en este mismo acuerdo de erradicación se han señalado y se han otorgado medidas cautelares, sean positivas o negativas. Es decir, hemos ordenado para que las autoridades se abstengan a seguir cometiendo violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? O bien se han ordenado medidas cautelares positivas que consisten en que las autoridades tienen que hacer algo, ¿sí? Para que no se continúe con la violación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, hay también la facultad de prueba pero mejor proveer, es decir, el tribunal, la Sala de Justicia Indígena, se hace llegar de pruebas de oficio, ¿sí? A las diferentes autoridades o a las diferentes instancias federales o estatales o municipales o comunitarias, ¿sí? Para que de una u otra manera clarificar el objeto del juicio y la Sala de Justicia Indígena tenga elementos para que en su oportunidad dicte una sentencia debidamente fundada y motivada, pero sobre todo contextualizada
cultural, históricamente, ¿sí?, de la realidad de esa comunidad indígena. Es lo que podemos decir por el momento. ¿Cómo cambia y rompe, por decirlo de una manera, los paradigmas de un proceso normal y aquí facilita el acceso a la justicia de las comunidades indígenas o de las personas indígenas? Y bueno, ¿cuántos asuntos llevan su sala y en qué trámite van o cómo van? Fíjate que hemos tenido, nosotros pensamos que la integración, ¿sí?, que está conformada la Sala de Justicia Indígena por la magistrada Ana María Santos López, el magistrado camerino Patricio Dolores Sierra y su servidor Luis Enrique Cordero Aguilar. Estamos comprometidos con ser garantes de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y creo que en los diferentes, no nada más resoluciones, las sentencias, sino creo que en los diferentes autos de erradicación se ve ese garantismo, ¿sí? Eso de una y de otra manera lo ha legitimado frente a las comunidades indígenas y frente a los abogados indígenas o abogados que están litigando la materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ha ganado la legitimidad, la aceptabilidad, y tenemos alrededor de estos 4 años y medio, tenemos alrededor de 150 casos que se han planteado ante la Sala de Justicia Indígena, ¿sí? Hemos planteado más o menos, o han llegado más o menos 5 casos, ¿sí?, ante el más alto tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Entonces, y bueno, estamos rompiendo paradigmas porque se está resolviendo precisamente con el eje de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Se está resolviendo desde el paradigma de la pluriculturalidad. Es decir, se trata de construir, ¿sí?, un nuevo discurso, ¿sí?, una nueva prosa, ¿sí?, de los derechos fundamentales. No los derechos fundamentales vistos desde la visión liberal, desde la visión occidental, no, sino desde la visión de la pluriculturalidad, que es distinta, ¿sí? Creo que las constituciones, se han acabado esas constituciones homogéneas. Hoy tenemos constituciones muy heterogéneas, ¿sí?, donde reconocen esa pluriculturalidad, esa diversidad cultural, esa diversidad lingüística, esa diversidad histórica, ¿sí?, y que tiene que traducirse en una nueva lectura de los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, esto pues se rompen, ¿sí?, con los paradigmas liberales sobre los derechos humanos que se han ido construyendo. El discurso de los derechos fundamentales pues tiene por lo menos 2 siglos y medio, ¿sí? 2 siglos y medio, ¿sí?, desde la construcción del Estado moderno, ¿sí?, occidental, ¿sí?, y tiene esta visión que un eje fundamental es el individuo, ¿sí?, y desde las comunidades indígenas, pues el núcleo no lo constituye el individuo, sino la comunidad, ¿sí?, y otros valores, ¿sí?, que giran en torno a esa comunidad, como es la naturaleza, ¿sí?, como es la solidaridad, ¿sí?, y otros valores comunitarios que están presentes en los discursos de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas de México y del mundo, ¿sí? Entonces, ese ha sido un reto de la Sala de Justicia Indígena, ir construyendo, ser el puente de las comunidades indígenas y el Estado, ¿sí?, ese puente de comunicación y ese puente de construcción de una nueva visión de los derechos fundamentales. Evidentemente es una tarea difícil, complicada, compleja, ¿sí?, porque tenemos
Le cuento, mire, tenemos 102 años de construcción de tesis aisladas de jurisprudencia. 102 años de la Constitución de 1917, o 103 años, pues, ¿sí? Desde la Constitución de 1917. De ahí se partió, ¿sí? Del siglo XX, de la quinta época. Actualmente estamos en la 10ª época. Son 5 épocas, ¿sí? Y de todo ese universo de tiempo se han construido alrededor de 250.000 tesis aisladas, ¿sí? Y jurisprudencias que ha dejado, que ha construido en primer momento la Suprema Corte, las salas de la Suprema Corte, y después en los años 50 que se crean los tribunales colegiados, ¿sí? Que también tienen facultades para crear jurisprudencia, ¿sí? Se crean 250 tesis aisladas y jurisprudencias. De esas 250 tesis aisladas, que es prácticamente 250.000, única y exclusivamente existen 150 tesis aisladas y jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, es prácticamente nada. La interpretación, ¿sí? De los derechos de los pueblos y comunidades indígenas está ausente en la jurisprudencia mexicana, ¿sí? En la mayor parte que se ha ido construyendo es en esta época, que arranca en el 2011 precisamente, 2011, bueno, la reforma es del 1 de enero del 2011, ¿sí? 2013 con la nueva ley de amparo, etcétera. Reciente, pues, la 10ª época, ¿sí? La 9ª época, ¿sí? También se construyó una cantidad importante, ¿sí? De tesis y jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y de la 8ª época a la 5ª época, pues prácticamente están ausentes, son más o menos como unas 15 tesis y jurisprudencias, ¿sí? Y todo este universo de jurisprudencias y tesis aisladas están vistas desde la visión liberal de los derechos fundamentales, ¿sí? No desde una visión de la pluriculturalidad, ¿sí? Entonces, por eso el reto que tiene la Sala de Justicia Indígena es enorme, y seguramente va a romper algunos paradigmas con sus criterios, y está rompiendo los paradigmas con sus criterios, y seguramente no va a ser entendida muchas veces por la colectividad occidental, ¿sí? Porque también el otro problema es en las universidades. El entendimiento del derecho se hace desde la visión occidental, ¿sí? No obstante, ¿sí? Que Oaxaca es el estado más pluricultural del país y de América Latina, ¿sí? Sin embargo, tenemos una formación pedagógica, ¿sí? De un derecho del Estado, de un monismo jurídico, más no de un pluralismo jurídico. Entonces, eso evidentemente que prácticamente la Sala de Justicia Indígenas, los únicos aliados que tiene son las comunidades indígenas, ¿sí? Y sin embargo, creo que estamos posicionando temas interesantes, ¿sí? Con referencia, con criterios que la misma Corte Interamericana ha ido también introduciendo en la comunidad internacional, en todo el sistema de los derechos humanos de la región de América, ¿sí? Y evidentemente hemos citado algunos precedentes que han construido algunos otros altos tribunales de otros países de América Latina, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la tarea, y bueno, vamos a ir viendo a ver cómo es el comportamiento, digámoslo así, de los diferentes actores y operadores del derecho. Estamos platicando sobre pluralismo jurídico con nuestro invitado, el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, integrante de la Quinta Sala Penal y de Justicia Indígena. También aprovecho para invitarnos a que nos sigan
en las diferentes redes sociales que tiene el Tribunal Superior de Justicia, como es Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Twitter, @TSJ Oaxaca, y en la página web www.tribunaloaxaca.gov.mx. Los invito a que veamos el siguiente video que habla sobre el uso del buzón de demandas y promociones. Vengo a presentar una promoción que generé a través de la plataforma de internet del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Acompáñenme. Recuerda, colega, cumplir con la sana distancia. Nosotros somos ejemplo de la sociedad. Al llegar a la puerta debes anunciarte con el oficial de que tienes una cita agendada y cumplir con el filtro sanitario. Tenemos una cita. El 30. Sí, adelante. Una vez que cumpliste con el filtro sanitario y depositaste tus sobres en los buzones correspondientes, deberás retirarte inmediatamente. Si tienes agendada una actividad presencial, de igual forma, deberás ingresar al edificio de los juzgados civiles y familiares del Poder Judicial de Oaxaca a desarrollarla en el tiempo que te está señalado en el sistema virtual y cumplir responsablemente con el tiempo establecido. Te recomiendo que no permanezcas en las instalaciones. No puedes acceder a los diferentes juzgados a preguntar por tus asuntos si no estás previamente agendado. Respeta la sana distancia. Es por tu bien y por el bien de los demás. Bueno, seguimos platicando, magistrado, sobre este tema tan interesante que tenemos sobre la mesa. Y bueno, nos comentaba las funciones que tiene la sala, pero hay otros tribunales en el país que tiene esas funciones que tiene la sala de Oaxaca, la sala de indígenas. Un tribunal como tal, una sala de justicia indígena como un órgano de control y garante de validación, como dice la Suprema Corte, no lo tiene. Es único en el país y es único en América Latina, ¿sí? Hay otros tribunales, el modelo de Quintana Roo, por ejemplo, que tiene también tribunales ahí especializados en materia indígena, y Puebla también, que tiene algunos tribunales, ¿sí? Y bueno, hay un interesante procedimiento de creación, ¿sí? Y de debate, y de discusión, de organización y desorganización en Guerrero, ¿sí? Se está construyendo, pero un modelo como tal, como el de Oaxaca, es único en América Latina y en el país. Esto fue con motivo precisamente que se realizó en el 2012-2013 una consulta a los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Oaxaca, y una de sus peticiones fue precisamente la creación de una sala de justicia indígena, precisamente por el reclamo de que las comunidades, las personas indígenas acuden ante los tribunales y bueno, había esa exclusión, esa invisibilidad de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces ellos, el movimiento indígena en Oaxaca, puso sobre la mesa, en las diferentes mesas que se realizaron a través de esta consulta que se realizó en el 2012-2013, en los diferentes foros, ¿sí? Una petición era la creación de una sala de justicia indígena especializada sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, no fue fácil, ¿sí? Se pasó todo un procedimiento legislativo, primero ante el Congreso, o más bien primero ante el Ejecutivo, que le presentaron precisamente al entonces titular del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, para que hiciera suya esta consulta y esta preiniciativa de reforma constitucional para la creación de esta sala y evidentemente de algunas otras instituciones y un marco normativo, ¿sí? Y bueno, sufrió ahí todo un procedimiento de mucho debate, de intenso, de resistencias, etc.
y la Sala de Justicia Indígena no fue aprobada, digámoslo así, un primer momento, ¿sí? Y tampoco fue aprobada con un rango constitucional como lo pedían las comunidades indígenas, ¿no? En esta reforma política, electoral e indígena que se dio a mediados del 2015, ¿sí? No salió en esa, se prorrogó el debate hasta diciembre, ¿sí? Y el 13 de diciembre precisamente el Congreso local del 2015 aprobó la creación de la Sala de Justicia Indígena, pero a nivel legal, ¿sí? Pero, sin embargo, a nivel legal, ¿sí? Con facultades precisamente garante de los derechos de los pueblos indígenas. Esto ayudó bastante porque ayudó, yo creo, bastante la reforma al 1 constitucional, ¿sí? Y el 1 de la Convención Americana, ¿sí? El criterio del expediente Barrios, ¿sí? Radilla Pacheco, ¿sí? Los criterios estos de la Corte Interamericana, donde establece que todo juez, todo tribunal de cualquier país tiene que ser un juez interamericano, ¿sí? Garante de los derechos de la Convención Americana, ¿sí? Eso yo creo que ayudó bastante porque se rompió y se introdujo el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, ¿sí? Entonces, eso ayudó bastante que, no obstante, no estuviera a nivel constitucional, pero sí legal, ¿sí? Realizara estos tipos de interpretaciones de constitucionalidad y convencionalidad esta Sala de Justicia Indígena. Sí, Oaxaca es reconocido por su cultura, pero no es única, ¿no? Es la suma de muchas culturas de comunidades indígenas y Claro. afromexicanas que se van dando y que también da este tipo de situaciones de conflictos entre diferentes normas. Normalmente estamos acostumbrados a lo que nos enseñan en la universidad, a un tipo de norma, por decirlo como decía usted, occidental, pero aquí hay una pluralidad de normas que se tienen que reconocer. ¿Quiénes integran la sala indígena? La Sala de Justicia Indígena la integramos la maestrada Ana María Santos López, el maestrado camerino Patricio Dolores Sierra y su servidor Luis Enrique Cordero Aguilar. Que son los encargados de ver todos los conflictos de las comunidades en todo el estado, ¿verdad? En todo el estado, tenemos jurisdicción en todo el estado, así es. ¿Y en Oaxaca ha avanzado el reconocimiento a la justicia indígena? Bueno, a nivel normativo hay un avance significativo. Creo que hay un marco normativo internacional muy importante, nacional menos, pero a nivel local, Oaxaca creo que ha construido un marco normativo el más avanzado del país, ¿sí? Creo que es uno de los estados que más le ha apostado a la construcción de la pluriculturalidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Ha construido un diseño, ¿sí? Institucional y normativo precisamente para la construcción de la pluriculturalidad, ¿sí? Es decir, hay un reconocimiento del autogobierno, ¿sí? A nivel municipal, de esta forma distinta, ¿sí? Este régimen distinto al de partidos políticos, ¿sí? Hay un reconocimiento de los sistemas normativos internos en materia electoral. Es decir, cómo todo este procedimiento de la representación política en los municipios y en las comunidades, que es único en el país, ¿sí? Y es único también en América Latina, ¿sí? Y ahora con la creación de la Sala de Justicia Indígena, la Sala de Justicia Indígena lo que ha puesto sobre la mesa es la visibilización de los diferentes tipos de justicia indígena que hay en el país o que hay en el estado, ¿sí? Cómo resuelve la comunidad, por ejemplo, una comunidad de la Mixteca, una comunidad zapoteca, de una comunidad triqui,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo ha evidenciado, ¿sí? Y creo que con la argumentación que está haciendo en la sala, la hemos visibilizado, que es tan valiosa como la justicia del Estado, ¿sí? Que es tan eficaz también, porque también ellos tienen el uso de la fuerza para la aplicación de sus sanciones, ¿sí? También, y en ese sentido, está la eficacia de sus resoluciones de la sala, o más bien de las comunidades que imparten justicia en las diferentes comunidades indígenas del Estado, ¿sí? Entonces, creo que estos dos diseños del autogobierno y de la justicia indígena, ¿sí? Abonan mucho a la construcción de la pluriculturalidad, ¿sí? Porque debo recordar que el Estado, este Estado que todos abrevamos, ¿sí? Es un Estado construido desde una visión liberal occidental, ¿sí? Y en Oaxaca y en América Latina, de lo que se ha tratado, el movimiento indígena, que es muy fuerte, ¿sí? Uno de sus objetivos es construir un Estado pluricultural, ¿sí? Que reconozca esta diversidad, que reconozca esta diferencia, ¿sí? Y que rompa precisamente con esta construcción occidental liberal que no es propia y ajena, y es ajena a la realidad latinoamericana, mexicana y oaxaqueña en lo particular, ¿sí? Creo que ahí hay un marco normativo interesante, importante, ¿sí? Pero que sigue siendo todavía insuficiente, ¿sí? Así sigue siendo insuficiente porque mayoritariamente las comunidades indígenas de Oaxaca siguen en la exclusión, siguen en la pobreza, ¿sí? Siguen en el rezago, ¿sí? Se sigue criminalizando el ejercicio de sus derechos, ¿sí? De hecho, los diferentes relatores de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas han hecho estas puntualizaciones y recomendaciones al Estado mexicano sobre esta situación de pobreza y exclusión que viven nuestros pueblos indígenas. Pues es importante el marco normativo que se ha ido construyendo, ¿sí? Pero sigue siendo insuficiente y creo que todavía sigue siendo ineficaz, precisamente porque no los ha podido sacar de esta pobreza y esta invisibilidad y esta exclusión. Sí. Magistrado, nos comentaba hace unos momentos sobre las funciones que tiene y sobre qué competencia tiene para conocer de los asuntos. Sabemos que hay familias expulsadas de sus comunidades. ¿Qué función tiene la sala? ¿Puede actuar en esas situaciones? Sí, claro, por supuesto, conoce la sala. De hecho, tenemos varios casos, tenemos como 10 casos sobre este tipo de sanciones. La sanción de la separación de una familia o de una persona de la comunidad, pues es una sanción que impone las autoridades de las comunidades indígenas. Yo en lo particular creo que hace falta debatir en México sobre el sistema de sanciones que existen en el país, ¿sí? Así como el Estado, su sanción más severa es la privación de la libertad, que es una sanción muy grave, ¿sí? Que priva de la libertad a una persona, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Por lo regular, las comunidades indígenas no privan de la libertad a sus individuos cuando cometen una sanción muy grave. No la privan de su libertad, sino la separan de su comunidad, ¿sí? Entonces, si las equiparamos, ¿sí? En la gravedad, pues es la sanción más grave que impone una comunidad indígena,
¿sí? A uno de sus integrantes o a un grupo de su comunidad indígena, ¿no? Y que es de la misma gravedad que tiene en el Estado, ¿sí? Se piensa que en el discurso occidental liberal se piensa que únicamente afecta al individuo, a esta persona que le están privando de su libertad y que lo encierran y que lo aíslan en un reclusorio, ¿sí? Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, social, pues no únicamente afecta a ese individuo, sino afecta a toda la familia, ¿sí? Muchas veces a toda la comunidad, ¿sí? Entonces, sin embargo, el discurso liberal dice, no, pues únicamente se está sancionando a esta persona, ¿sí? Y en las comunidades muchas veces la sanción no únicamente se está afectando a la persona, sino muchas veces a la familia, ¿sí? Y aquí el punto es de que también los diferentes integrantes de la familia, ¿sí?, no cumplieron con su papel, ¿sí?, de hacer el señalamiento que la conducta que estaba realizando esta persona en lo particular iba a ser reprochada más adelante por la comunidad, ¿sí? No jugaron su papel de control, ¿sí? No jugaron su papel de vigilante de la comunidad, ¿sí? Porque el individuo no únicamente se debe a la comunidad, sino la familia en general se debe a la comunidad, ¿sí? Entonces, sin embargo, la ideología dominante es de que existe un reproche hacia esa sanción que imponen en las comunidades, ¿sí? Por eso digo que creo que es necesario un debate, ¿sí? Un debate sobre el sistema de sanciones que hay en el estado de Oaxaca y en el país, ¿sí? Y tenemos que irlas contextualizando, tenemos que irlas contextualizando precisamente de sus justificaciones racionales y desde las distintas racionalidades de sus contextos, ¿sí? Territoriales, históricos y axiológicos incluso, ¿sí? Tanto de la comunidad como las del Estado, ¿sí? Para que se empiecen a emprender estos diálogos interculturales para precisamente pues ir construyendo esta pluriculturalidad, ¿sí? Sí, en el caso de Oaxaca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, por primera vez conoció una controversia de jurisdicción especial indígena. ¿Nos podría contar al respecto? Sí, pues fue una sentencia histórica porque casi tiene 30 años del reconocimiento de la jurisdicción indígena en este país. Desde la entrada en vigor del convenio 169, ¿sí?, que es cuando se reconoce la jurisdicción indígena, ¿sí? México aceptó ese convenio, ¿sí? Se separó de un convenio anterior a ella, que también giraba en torno a los derechos de los pueblos indígenas, que era el convenio 107, ¿sí? Pero todavía tenía una ideología de asimilación, ¿sí? Este convenio 169 tiene una posición del reconocimiento a la diferencia y el reconocimiento de la pluriculturalidad, ¿sí? Entonces, desde la entrada en vigor de este convenio está el reconocimiento a la jurisdicción indígena. Después se hizo a nivel constitucional con la reforma del artículo 2, ¿sí? Que se hizo en el año de 2001, ¿sí? Entonces, en todo este tiempo, no había un reconocimiento por un tribunal de la jurisdicción indígena, y menos del más alto tribunal del país, ¿sí? Yo lo que pregunto es de que si no se presentó algún caso, ¿sí? Yo lo que sí creo es de que se presentaron casos, pero hubo esa negación
de parte de los tribunales, ¿sí?, ordinarios y de amparo sobre ese reconocimiento a la jurisdicción indígena, ¿sí? Como yo te decía, hay recomendaciones del relator, ¿sí?, para los pueblos indígenas de las Naciones Unidas sobre la criminalización, ¿sí? Y esa era la respuesta del Estado, ¿sí? Abuso de autoridad, ¿sí? Resolviste un conflicto de tu comunidad que no eras competente, luego entonces esto está sancionado por la ley, ¿sí? Es decir, no había este reconocimiento del pluralismo jurídico, no había este reconocimiento de la pluralidad. Por eso es importante esta sentencia, ¿sí? En América Latina, por ejemplo, Colombia, que fue en 1991 que hizo este reconocimiento de la jurisdicción indígena, ¿sí? Colombia, su más alto tribunal del país, hizo este reconocimiento a los 2-3 años, ¿sí? De la misma manera lo hizo Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Centroamérica y varios países de la región. Y México se había quedado atrasado en la construcción de este criterio, ¿sí? En el 2013, un tribunal unitario del estado de Oaxaca había fallado un asunto, precisamente donde se estaba procesando a una persona y se le sentenció, una persona indígena, y lo que habíamos llegado es de que este tribunal unitario, este magistrado, ordenó declinar, que el juez de primera instancia declinara competencia a la comunidad indígena, ¿sí?, para que éste resolviera el caso, ¿sí?, que es el asunto de la comunidad de Quiavicuzas, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es la distinción? Se ordenó, sí hubo un reconocimiento a la jurisdicción indígena, pero se ordenó que conociera del caso. No, en este asunto de Xochislahuaca ya se había resuelto el caso, ya la comunidad, ¿sí?, conoció del caso, resolvió del caso, impuso sanciones, ¿sí? La persona sancionada se inconformó, ¿sí? Fue en primera instancia al juicio de amparo, el juicio de amparo se sobreseyó, ¿sí? Y como no con el sobreseimiento pues no se pudo conocer del fondo del asunto, lo que hizo esta persona de la comunidad de Xochislahuaca fue presentar una denuncia penal, ¿sí?, ante el fiscal de Nochistlán para integrar una carpeta de investigación en contra de las comunidades de Xochislahuaca por el delito de abuso de autoridad y abigeato, ¿sí?, que esta es la respuesta tradicional que ha respondido el Estado, ¿no? Entonces, esto incluso el fiscal solicitó una audiencia de comunicación de imputación para que se iniciara un proceso penal en contra de los. Por eso es histórica, ¿sí?, de la sala de la Suprema Corte al fallar, porque es por primera vez que hay un reconocimiento, ¿sí?, del más alto tribunal del país, ¿sí?, sobre la validación de ese procedimiento, ¿sí?, que se hizo en una comunidad donde se resolvió un conflicto interno e impuso una sanción, ¿sí? Entonces, México ya se había se tardó prácticamente 28 años, ¿sí? Y creo que es un precedente. Este asunto de Quiavicuzas también es un precedente importante, pero los tribunales unitarios no crean jurisprudencia, entonces quedó ahí como un precedente, ¿sí? Tuvo sus efectos, pero tuvo efectos mínimos. Más o menos, hasta donde hemos podido investigar, son más o menos unos 10 casos que algunos otros tribunales federales y locales tomaron este precedente de Quiavicuzas y resolvieron en el mismo sentido, ¿sí? Pero fueron 10 casos, ¿sí? Lo que nosotros esperamos con la Sala de Justicia Indígena, y yo creo que lo que esperan las comunidades indígenas, es de que este precedente, ¿sí?, de la Suprema Corte se convierta por lo menos en tesis aislada y en su momento se venga a convertir en jurisprudencia,
¿sí? Jurisprudencia para que se fortalezcan precisamente la justicia indígena en el sistema mexicano. Muchas gracias. Agradecemos su presencia, magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, en este programa. Y bueno, me gustaría hacerle la última pregunta, si el Poder Judicial del Estado tiene algunos otros proyectos que hablen sobre la justicia indígena. Pues se acaba de firmar un convenio, así muy rapidito, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, ¿sí? Y en base a eso hizo una aportación económica el INPI al tribunal, y en base a ello pues echamos a andar hace unos 15 días más o menos un diplomado sobre el pluralismo jurídico entre la teoría y la praxis, ¿sí? Hubo un cupo limitado, fue dirigido exclusivamente para el 70% de los servidores públicos del Estado y el 30% para indígenas, abogados indígenas o abogados que litiguen la materia indígena, ¿sí? Sin embargo, tuvo amplias expectativas, hubo solicitudes para la inscripción de este diplomado de diferentes países de América Latina, ¿sí? Del país también, de diferentes entidades de América Latina. Sin embargo, se tuvieron que darle la prioridad al personal del tribunal y a los abogados indígenas del estado de Oaxaca, ¿sí? Y lo que se piensa es también crear una publicación, ¿sí? Sobre esta sentencia de la Suprema Corte, que de una y de otra manera se documente todo el procedimiento que llevaron esta comunidad de Xochislahuaca, ¿sí? Creemos que es un precedente importante, es un precedente histórico, que bien vale la pena documentarlo en alguna publicación, ¿sí? Y bueno, se tienen otros proyectos en relación para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias por haber acudido a esta entrevista. Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos están viendo, y también les recordamos que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, como es Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, por Twitter, @TSJ Oaxaca, y por la página web www.tribunaloaxaca.gov.mx. También, si ustedes tienen algún obstáculo o alguna duda en cuanto a sus expedientes o a sus controversias que hayan presentado, pueden comunicarse también a la línea Justiciatel, que es el número 800-719-2232. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.